Estamos estudiando Salvación solo por la fe, el libro de Romanos. Salvación sola por la fe. Qué hermoso concepto. No se olviden que si desean una copia de la presentación en PowerPoint, vayan a escuelasabática2000.org. Y si les gusta y quieren compartir, pongan me gusta y compartan. El tema para hoy día es la fe de Abraham. La fe de Abraham. Versículo de memoria. Romanos 3:31. Pregunta, luego por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En la lección de la semana pasada estudiamos acerca de Romanos 3:28 y dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Si recordamos la semana pasada, preguntamos cómo el hombre podrá justificarse con Dios, y la única respuesta era ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el proceso? El pecador acepta por fe a Cristo. Le dice: Señor, te acepto como mi Salvador personal. Cristo le acepta y Cristo se presenta ante Dios con su justicia. Y entonces Dios acepta la justicia de Jesús en vez de la nuestra. Somos aceptados. Entonces es por eso que concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y este es un concepto del Nuevo Testamento según hemos aprendido. El Nuevo Testamento nos trae este concepto de la justificación por la fe. ¿Qué acerca del Antiguo Testamento? ¿Qué acerca del Antiguo Testamento hablando de este concepto tan hermoso que Dios justifica al ser humano? ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento? Miren lo que dice Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado ¿por qué? Por justicia. ¿Qué denota esto del Antiguo Testamento? ¿Es algo similar a lo que estamos hablando ahora del Nuevo Testamento? No es solamente similar, sino es igual. Es lo mismo. Es lo mismo que y creyó a Jehová. El hombre aceptó a Jehová y le fue contado por justicia. Y es más, el apóstol Pablo, para arguir, para poner como base esto que ha dicho que el hombre es justificado por la fe, miren qué utiliza. Vamos a buscar Romanos 4:3. Miren lo que dice. Porque, ¿qué dice? ¿Qué cosa? La Escritura. O sea, para apoyar su concepto de justificación por la fe, ¿qué utiliza? La Biblia. ¿Y qué parte de la Biblia? El Antiguo Testamento. Porque, ¿qué es lo que dice? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Bueno, y mire que hace referencia a Abraham, quien siempre los judíos en el tiempo de Jesús decían, hijos de Abraham somos. Entonces va exactamente, ellos son hijos de Abraham. Entonces vamos a ver cómo fue que Abraham fue justificado. ¿Qué fue lo que él hizo para que sea justificado? Solamente por fe. Por fe. Creyó a Dios y fue justificado. O sea, la justificación por la fe no solamente es un concepto del Nuevo Testamento, sino es un concepto arraigado en el Antiguo Testamento. Está tan arraigado en el Antiguo Testamento que miren lo que arguye Romanos 4:6-8. El apóstol en Romanos 4:6-8. Como también ¿quién? David.
habla de la bienaventuranza del hombre. ¿Qué clase de bienaventuranza? A quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Concepto del Antiguo Testamento? Claro que sí. Era el mismo concepto. Entonces, diciendo, bienaventurados aquellos cuya iniquidad son perdonadas y cuyo pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, este concepto es para el ser humano completo. No importa si él ha vivido en el Nuevo Testamento, si él ha vivido en la época del Antiguo Testamento, eres bienaventurado. Son las buenas nuevas de salvación. Todo el mundo puede ser salvo. Solamente necesitamos aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Y esto fue en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y efectivamente, ¿qué pasó con David? ¿Qué pasó con David? No se olviden que él era un pecador, pero ¡wow! ¿Qué pecados cometió David? Tremendos, tremendos. ¿Y qué pasó con él finalmente? Perdonado. Fue perdonado. Fue perdonado. Y miren cómo es lo que cita el apóstol Pablo para apoyar su fundamento de la justificación personal. Salmo 32, 1 al 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada por experiencia. Esa experiencia nosotros necesitamos. Soy feliz cuando Dios me perdona. Soy feliz cuando yo me entrego a Cristo como mi Salvador personal. Y no importa qué generación, no importa qué generación. Y luego dice, y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, las buenas nuevas de Dios son para todos. No en vano Él dijo, de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, a todos. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y este concepto está bien arraigado en el Antiguo Testamento, no es solamente del Nuevo. Miren lo que dice Habacuc 2:4, Habacuc 2:4. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, ¿qué cosa? Por su fe vivirá. ¿Qué concepto? El justo por su fe vivirá. Un concepto bien arraigado. Y justamente el apóstol utiliza eso y dice, miren, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El Evangelio, aquí las buenas nuevas de Dios es que la justicia de Dios se revela ¿por qué? Por fe y para fe. Y entonces viene, como está, ¿qué cosa? Escrito. ¿Dónde? En la Biblia. ¿Y en qué parte de la Biblia? En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. ¿Qué decía ahí? El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Manito, yo quiero decir algo acerca de, pues esto viene desde el Edén. Mejor dicho, Dios tuvo la iniciativa y Él dijo inmediatamente que ellos pecaron, esto es lo que va a pasar. Y entonces ahí le mostró el plan de salvación. Amén. De manera que ellos estaban acostumbrados, entendieron que el sacrificio de aquel animalito era en lugar de ellos. Y esto venía a través de todo el Antiguo Testamento y hasta que llegaron al desierto, ¿verdad? Inclusive en el desierto, Dios les enseñó a ellos que todo eso, ¿verdad? Ellos entendían muy bien esto del santuario y el porqué. Pero el error fue, perdieron de vista lo que tenían que hacer de poner, ¿verdad?
el sacrificio y mirar al Cordero, al futuro. Entonces, ¿qué concepto más importante? Y este concepto es para todo el mundo. Y miren lo que dice Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Miren lo que dice la hermana de Huay. El pecador debe ir a Cristo con fe. No hay nada que hacer. Si has pecado, debemos ir a Cristo ¿con qué? Con fe. Porque Él solamente puede darnos esa bienaventuranza. Debemos aferrarse de sus méritos, poner sus pecados sobre aquel que los lleva y recibir su perdón. Debido a esto vino Cristo al mundo. Así se imputa la justicia de Cristo al pecador arrepentido que cree. Llega a ser un miembro de la familia real. Eso es lo más hermoso que puede haber en el mundo. Ser miembro de la familia real. ¿Cómo? El pecador debe ir a Cristo. Es aceptado como miembro de la familia real por fe, nada más que por fe. Este es el concepto de salvación. Este es el concepto que nadie debe olvidarse. Y este versículo dice, luego, por este concepto, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino ¿qué cosa? Sino que confirmamos la ley. ¿Cómo confirmamos la ley? Por este concepto. ¿Cómo les decía Jesús a las personas con las que Él se encontraba? Oh, ve y lávate, límpiate, sigue la ley, cumple los mandamientos y después ven y sígueme. No, ven a mí como estás. Y yo me voy a encargar cuando ya tú me aceptes por fe como tu Salvador y mi sacrificio es suficiente para cubrir tus pecados. Yo voy a empezar a caminar contigo. Y mi caminar contigo va a ir en ascendente. Y la transformación se va a empezar. Y va a empezar el proceso de la santificación de tu vida. No quiere decir que nunca más vas a pecar. Porque estamos aquí, estamos en el mundo. Pero mi caminar con Jesús me hará que cada día yo vaya mejorando todo aquello que antes me tenía atado al mundo, todo eso que me estaba condenando a través de la ley. Amén. Entonces, wow, ¿cómo confirmamos la ley? ¿Cómo confirmamos la ley? Miren lo que dice Romanos 4, 14 al 15. Miren, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta ¿qué cosa? La fe. Y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay ¿qué cosa? Transgresión. ¿Por qué donde no hay ley, tampoco hay transgresión? ¿Por qué? Yo no sé cuántos de ustedes les gusta correr, y cuando pueden correr a más de la velocidad, sienten como una cosquillita, algo bien sabroso. El que ha experimentado la velocidad. Sin embargo, en cualquier momento ve que la policía puede que está por ahí. Uno no está completamente libre, ¿verdad? Siempre pensando que la ley está ahí buscando. Wow, entonces, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Si no hay ley, ¿qué pasa? No hay pecado. ¿Y por qué no hay pecado si no hay ley? ¿Cómo? Miren lo que dice 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también ¿qué cosa? La ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, donde no hay ley, tampoco hay transgresión, porque el pecado es transgresión, infracción de la ley. La ley siempre existe y siempre ha existido porque el momento que cometo adulterio, ¿qué sucede? Aparece la ley. No cometerás adulterio. Entonces la ley aparece.
Porque si no hay ley, cometo adulterio, no pasa nada. Porque no hay ley. Hermano, por ejemplo, yo lo entiendo, por ejemplo, yo no robo. Por más que vea un billete de 200, 300 dólares ahí, que no haya nadie, no me tenta agarrarlo porque no, aunque tuviera la necesidad. Porque yo ya he trabajado en casas dentro, donde he visto joyas y todo eso, y no me tenta, entonces no hay ley sobre eso para mí. Yo pienso que si hubiera sido un bebedor y me tentan, ahí sí, la ley me caería encima. Entonces hay ley para todo, hay leyes. Entonces, pero todos somos pecadores, ¿sí? La Biblia dice, todos somos pecadores. De alguna u otra forma hemos roto la ley. Porque si no, no hubiéramos pecado. Pero algunos dicen, como hemos estado diciendo, que una vez que está Cristo, Cristo vino a abolir la ley. Y cuando decimos eso, nos engañamos a nosotros mismos. Miren lo que dice 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que no hay ley, que Cristo ha abolido la ley, que con Cristo se acabó la ley, entonces no hay pecado. Y si no hay pecado, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y qué? Y la verdad no está en nosotros. No nos engañemos. Esto es claro. Esto es claro porque aquí está la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora miren lo que dice Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley, ¿qué pasa? Es el conocimiento del pecado. Confirmamos la ley porque la ley nos muestra que eso es, ¿qué cosa? Pecado. Bueno. Y si la ley nos muestra que eso es pecado, que tú has pecado, que tú has cometido algo que está en contra de la ley, tienes que ir ¿a quién? A Cristo, para pedirle ¿qué cosa? Perdón. He pecado contra el cielo y contra he pecado, Señor. Por eso confirmamos la ley, porque si no, no hay pecado, pues. Si no hay ley, no hay pecado. Y miren lo que dice Gálatas 3:21. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. Otra vez recalca, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces, lo que recalca Pablo es, ok, ahí está la ley. No te purifica, pero te hace conocer ¿qué cosa? El pecado. Te hace conocer que tú estás en el pecado. No te lava. Pero te dice, lávate ¿en quién? En Cristo. Lávate. Pero te muestra, es como un espejo, has pecado, has hecho el pecado. Y eso es lo que dice Gálatas 3:24. Miren, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley ha sido nuestro ayo, nos ha mostrado que hemos pecado para que vayamos ¿a quién? A Cristo. La ley nos ha dicho, tú eres pecador, tienes que ir ¿a quién? A Cristo. Y cuando voy a Cristo, soy ¿qué cosa? Justificado por la fe. Eso es todo. Eso es todo. Mi hermano, estaba leyendo aquí un comentario que dice, es que el gran problema humano es el orgullo, el deseo de exaltar el yo, y el que cree que es justificado y salvo por sus buenas obras, por su obediencia a la voluntad de Dios, por su perfección de carácter, es conducido como el fariseo de la parábola contada por Jesús.
al orgullo, la vanidad, el narcisismo y la petulancia espirituales y a mirar por encima del hombro a los pobrecitos hermanos que no cumplen tan bien como ellos con todo lo que se espera de un cristiano. Pero mire esto, nuestro orgullo y egoísmo espiritual mancha, contamina las mejores obras que podamos realizar cuando las hacemos con el fin de ser aprobados por Dios y admirados por la comunidad eclesiástica a la que pertenecemos. Wow. Ahí está mi hermano. Por eso dice, no por obras, para que nadie se gloríe. La ley es la demostración de amor y gracia de Dios por nosotros. Yo no te quiero dejar solo. Vas a caminar y si te miras frente a la ley, vas a saber en qué estás fallando, cuál es tu problema y te va a mostrar al autor de la ley, te va a llevar al autor de la ley, quien puede derramar toda su gracia sobre ti. Confiesa tu pecado, ríndelo a Él y Él inmediatamente con brazos abiertos dice, tu falta ha sido perdonada y yo tomé y tomo en este momento tu lugar. Qué hermosa es la gracia de Él. Qué hermoso, qué maravilloso. Y eso es lo que la ley hace. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Te ha mostrado que has pecado. Lo único que tenemos que hacer es como Lucas 18:13 dice, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, ¿qué cosa? Dios, sé propicio a mí, pecador. He roto tu ley, Señor. He pecado, Señor. Por eso, sé propicio de mí, pecador. Inmediatamente, ¿qué sucede? 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué sucede? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos como de toda maldad. La ley me ha llevado ¿a quién? A Cristo. Él ha sido, la ley me ha mostrado que necesito ir a Cristo a pedir perdón. Y cuando yo me arrodillo, cuando yo le digo, Señor, he pecado contra ti, he hecho este problema, he hecho esto que no está bien, Cristo, ¿qué nos dice? Estás limpio. Estás limpio, no hay condenación en ti. ¿No es eso una maravilla para el ser humano? ¿No es algo grande el plan de Dios para nosotros? ¿No es algo tan enorme este plan que nos muestra, que nos da su ley para que nosotros podamos ir a nuestro Señor Jesucristo? Es que el plan de Dios no falla. No falla. Si no tuviéramos esa ley, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? A mí me gusta pensar y agradecer a Dios porque Él primero se hizo humano, ¿verdad? Qué interesante de que Él se hizo humano y que afrentó la ley siendo humano. Solo porque Él cumplió y no infringió, nosotros podemos hablar, así como estamos confiando en lo que Él hizo por nosotros. Pero la hermana White dice, si meditáramos cada día, siquiera un ratito, en ese sacrificio y verlo allá colgado, desnudo, al Hijo de Dios, creo que nos ablandara un poquito más el corazón y tratáramos de no pecar tan, ¿cómo se dice? Abiertamente, diría. Si meditáramos en el sacrificio de Jesús. Imagínense, si meditáramos todos los días en este sacrificio. Miren lo que dice Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré, ¿qué cosa? Mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Sí, mi hermano dice, si todos los días un ratito estuviéramos con Cristo, si un ratito, un momentito estuviéramos con Cristo, imagínense, mis leyes pondré en su corazón, y qué cosa, y yo seré su Dios, y ellos serán mi Dios. Wow, qué cambio, qué cambio. Mi hermano Armando siempre me lleva cuando estudio acerca de este tema, en el momento en que Pedro negó a Jesús. Pedro el impulsivo, Pedro el que estuvo 3 años y medio en el ministerio con Jesús, Pedro quien caminó con Jesús sobre el agua, sobre el mar y vio todas sus cosas, su corazón realmente no había sido transformado.
Realmente él no estaba listo. Pero la mirada de Jesús, después de que el gallo cantó y se cumplió lo que Jesús le había dicho que lo negaría, no esa mirada de acusación, de señalarlo con el dedo, te dije, Pedro, no. Esa mirada de compasión y de amor que mostró Jesús por él, transformó inmediatamente el corazón de Pedro y lo capacitó para ser el Pedro que fue. Mis hermanos, eso yo creo que es lo que nosotros, esa es la experiencia que tenemos que llegar a realmente entender qué es lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Qué fue nuestra vida antes de Jesús y qué fue nuestra vida después de haber aceptado a Jesús. Cuánta suciedad había en nuestra vida, en todo lo que hacíamos, en todo nuestro pasado, que a veces hasta nos avergüenza acordarnos de eso. Pero saber que el día que yo realmente entregué mi vida a Jesús y dije, no más, Señor, estoy a tus pies, Él cómo transforma todo eso y lo cambia. Y ya no puedo ser igual, como Pedro no pudo nunca más ser igual, sino que mi vida empieza a dar testimonio y empieza a cumplir la ley sin forzarse a cumplirla, porque mi corazón está lleno de amor y gratitud hacia Él, y su ley, el cumplimiento de la ley, es fruto de ese contacto personal que tuve con Él. Si todos los días recibiéramos esa mirada de Dios, esa mirada de Dios a través de la Biblia, qué maravilla sería, qué transformación sería. Miren lo que dice 1 Juan 2, 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros, ¿qué cosa? Le conocemos. Si esa mirada, si esa comunión diaria sería la fuente de nuestra vida, en esto sabemos que nosotros, ¿qué cosa? Le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. En esto sabemos. Si estamos en comunión con ¿quién? Con Dios. ¿En qué? En que guardamos sus mandamientos. En esto sabemos si realmente yo amo a Dios, yo le conozco a Dios, yo me he entregado a Dios, yo le he dado a Dios todo mi corazón, yo le he dado a Él todo mi ser. ¿En qué? En que guardamos sus mandamientos. No hay otra forma. No hay otra forma de demostrar. No hay otra forma de decir, Señor, aquí estoy. No hay otra forma. Y miren lo que dice Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ¿qué cosa? Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Le amas a Cristo? ¿Amamos a Cristo? ¿Qué dijo Él? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en eso sabemos, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Yo amo a Cristo, ¿sí? Guarda los mandamientos. Wow, qué amor, hermanos. Dios ha dado todo para que nosotros tengamos esta oportunidad de salvación. Lo único que nos pide es ¿qué cosa? Entrégate. Yo he muerto por ti, entrégate. Conóceme, acércate, ámame. Y Él constantemente nos dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es la invitación de nuestro Dios. ¿Qué vamos a hacer con este Dios tan grande y amoroso? Ojalá que todos los días nos entreguemos a nuestro Dios. Que Dios nos bendiga y nos cuide, mis hermanos.